Hola y buenas noches, bienvenidos. Esto es Magali TV La Firme en un día más que enluta la farándula peruana y el mundo artístico. La televisión, el teatro y la música hoy están de duelo. El Perú entero está de duelo porque esta mañana nos despertamos con una tristísima noticia. A lo largo del día, los programas de televisión, diferentes canales, todos le han hecho y le han rendido un homenaje al actor y cantante Diego Berti. Diego Berti, cuya carrera musical él trató de desempolvar y lo hizo con gran estilo, con gran éxito este año. Él saltó a las primeras páginas de los diarios cuando en una entrevista que le concede a mi reportera, él habla por primera vez en años de un tema que había sido casi tabú para él, la relación que habría mantenido con Jaime Bailey. Jaime Bailey lo sacó a él lo sacó a trompicones del closet hace muchísimos años en su libro No se lo digas a nadie, en varios artículos y columnas. Algo que jamás Diego Berti dijo sí o no hasta este año, en que cuando él comenzaba a promocionar estos shows que realizó en la estación de Barranco, nuestra reportera fue, la invitó a pasar a su casa, nos recibió con muchísimo cariño. Creo que fuimos uno de los primeros programas a los que él invitó a pasar, porque él era un tipo muy reservado. Creo que todo el que lo conocía ya lo sabe. Él era un tipo muy reservado, no le gustaba estar en los periódicos, aparecer en los programas de televisión. Dejó entrar a mi reportera y ahí se sintió cómodo como para confesarse, al punto que luego vino a este programa, vino acá, se sentó y siguió hablando del tema de una forma que sacó harta pica y Jaime Bailey le contestó en 2 columnas, una de ellas bastante furiosa, en la que se despacha con apelativos horribles, no solo sobre Jaime, sino también sobre mí. Todo eso ocasionó que nuevamente él subiera a la palestra mediática y que todos los canales de televisión lo llamaran, le hicieran reportajes. Acá no me estoy jactando de nada, pero tocamos un tema que hizo nuevamente que él estuviera en boca de todo el mundo, hablando de un tema que siempre negó, que nunca quiso hablar, que siempre para él trató de disminuir la presencia en su vida de Jaime Bailey. Pues bien, nosotros esta mañana, como dije, a las 6:30 de la mañana, mientras yo entrenaba en el gimnasio de mi casa, escuché a Philip Butters dar la noticia. Fue chocante en un momento, tristísimo. Uno siente como, yo sentí por lo menos eso, como si lo hubiera conocido de siempre. Y a Jaime Bailey, a Diego Berti, yo no lo conocí más que por la pantalla, por sus obras en el teatro. Nunca fue mi amigo, yo no soy amiga de casi nadie de la gente de la farándula, pero sin embargo es un hombre que emanaba muchísima simpatía y carisma, algo de lo que carecen muchísimos que se dicen tener talento en nuestro medio. Un hombre que tenía además un tipo que era el galán, el típico galán, guapo, erguido, elegante, con clase. Un tipo misterioso, además, que siempre mantuvo su vida rodeado de bastante discreción. Bueno, esta es la nota policial que corresponde a hoy día, cuando el portero del edificio de Miraflores, donde él vivía, un edificio frente al mar, llamó a los bomberos porque uno de los habitantes de los departamentos de ese edificio había caído por la ventana hasta el estacionamiento. Esta es la crónica fría, cruenta de los hechos. Este es el cuerpo sin vida de Diego Berti, que se encontraba en el estacionamiento de su edificio La Reserva, ubicado en el malecón de Miraflores. Eran las 3:37 de la madrugada, cuando los bomberos y personal de Serenazgo llegaron a su domicilio. Este parte de emergencia detalla con exactitud cómo encontraron al cantante y actor. Paciente presenta posibles múltiples fracturas en extremidades superiores e inferiores, laceraciones en la espalda, piernas y brazos. De igual manera, corte posterior del muslo izquierdo.
En el momento del accidente, Diego aún se encontraba con vida. Inmediatamente fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa. Según los bomberos, en el trayecto le colocaron oxígeno, pero fue en vano. Él dejó de existir a sus 54 años de edad. Durante la mañana, vimos a personal de homicidios en el balcón del piso 14, departamento donde vivía Diego Berti. La luz aún se mantenía prendida como si fuera un testigo silencioso de cómo ocurrieron los hechos, de cómo el cuerpo de Diego cayó 14 pisos, donde todavía quedan rastros del accidente. Al mismo tiempo, en el hospital Casimiro Ulloa, la fiscal Lina Loaiza salía del lugar y solo llegó a decir algunas palabras. La causa de la muerte probablemente sea un politraumatismo. ¿Un traumatismo? Politraumatismo. ¿Se sabe si estuvo solo, acompañado? No se sabe nada todavía, recién estamos en eso. Minutos antes del mediodía, el cuerpo de Diego Berti fue retirado del hospital en este vehículo de la Dirincri para llevarlo a su departamento. Precisamente, el único familiar que llegó del actor fue su sobrina Daniela, que prefirió mantenerse en silencio. Ya por la tarde, su cuerpo llegó a la morgue de Lima para la necropsia de ley. Hasta ahora no se confirma el lugar donde lo van a velar, pero sin duda el último adiós de Diego será muy emocionante, porque su muerte nos ha sorprendido a todos y ha enlutado un país. Soy agua, playa, cielo, Casa Blanca. Realmente una pena que alguien tan joven, con 54 años, hoy perdiera la vida de esa manera tan inopinada. Esa fue una noticia terrible con la que nos levantamos hoy, y para los que lo conocían supongo que fue mucho más desgarradora todavía. Los bomberos, según ha explicado Mario Casareto, jefe del cuerpo de bomberos, lo encontraron aún con vida, porque de lo contrario, si hubieran encontrado sin signos vitales, hubieran tenido que llamar al fiscal de turno para el levantamiento del cuerpo, el levantamiento del cadáver, pero sin embargo lo encontraron todavía con vida. Es por eso que lo suben a la ambulancia. Él cayó en la parte del estacionamiento, no en la parte delantera, me parece, del edificio, sino en la parte del costado. Él tenía un balcón que daba frente al mar, pero también tenía al lado de su habitación, al costado, otro balcón. Ese es el balcón, ¿no? Ese es el balcón que es el principal, ese es el principal, pero parece que tenía otro balcón más que daba al costado. Ese es el balcón, miren, el principal, donde él le mostró a nuestra reportera cuando lo visitó en su casa que le gustaba ahí cuidar sus plantitas, tenía una especie de bosque pequeño, se sentaba ahí a leer, a escuchar música, y claro, es un balcón que él era un hombre alto, que aproximadamente le daba en la cintura. No se sabe, se desconoce hasta el momento. Las investigaciones todavía no han arrojado resultados de si él sufrió un accidente, de que si estaba con alguien o no en aquella madrugada. Entonces todavía se desconocen los motivos, no se puede hacer un diagnóstico apresurado. Solo se sabe que él cayó por el balcón de su casa, cayó hacia el estacionamiento. El portero llamó a los bomberos, lo encontraron aún con signos vitales, lo trasladaron en la ambulancia hasta el hospital de emergencia Casimiro Ulloa, donde los médicos diagnosticaron o certificaron, mejor dicho, su muerte. Es ahí que ya entra a tallar el fiscal de turno, ¿no? La policía, la Dirincri, que se trasladan al departamento para hacer las averiguaciones del caso, ¿ya? Ahorita nosotros tenemos a Mario Casareto, jefe del cuerpo de bomberos, que fueron los primeros que acudieron y que acuden a este tipo de emergencias al teléfono. Señor Casareto, buenas noches. Yo sé que usted durante el día ha estado dando declaraciones porque ha sido el cuerpo de bomberos el que llegó y el que además este tipo de situaciones y de incidentes es algo que normalmente la gente llama por auxilio, porque ustedes siempre han sido muy rápidos en mandar una ambulancia. Así es. Sí, Así mire. es, Magali, buenas noches. Buenas noches.
Nosotros vamos a acudir en todo momento a las emergencias que se susciten de cualquier tipo o nivel de gravedad. Este es un caso especial donde concurrimos a la calle Alameda, Malecón de la Reserva 777. Encontramos a una persona tendida en el suelo, producto de una caída. Según el parte de emergencia de la central de bomberos, manifiesta herido por caída. Cae entre un vehículo y una pared de un estacionamiento de este edificio y se procede pues a tomarle los signos vitales, es parte del protocolo. Al encontrarle los signos vitales se procede a estabilizar, a entablillar las piernas que se encontraban con visible signo de fractura, un golpe fuerte en la espalda, y apoyados por el serenazgo del distrito de Miraflores, se conduce a la ambulancia y en minutos se llega al hospital Casimiro Ulloa. Normalmente este protocolo se aplica, es la entidad, o en este caso el profesional médico que certifica la muerte en condiciones diferentes, o llegó cadáver o falleció en el área de traumachoc. Ese comunicado lo ha emitido el hospital Casimiro Ulloa, y la labor de los bomberos siempre va a ser pues de salvar la vida de las personas en el momento que se requiera del auxilio nuestro, con la mayor agilidad posible que se tenga en el momento que se Así requiera. es. Comandante Casareto, yo estaba leyendo el parte de emergencia y ustedes, los bomberos, al llegar no sabían quién era la persona que se encontraba ahí, porque incluso dicen paciente de sexo masculino, aproximadamente 50 años, se encontraba en cochera entre un vehículo sedán y la pared. El portero, según lo que refiere este parte, refiere haberlo encontrado ahí sin saber con exactitud el tiempo que pudo haber caído, ¿no? Pero que se supone que ha caído de pisos superiores. Lo encuentran con múltiples fracturas en extremidades superiores e inferiores, laceraciones en la espalda, piernas y brazos, de igual manera un corte posterior del muslo izquierdo. Y el portero refiere que no cuenta con familiares en el lugar, así que es trasladado hasta allá. Pero luego, en otra parte donde dice comunicaciones, hay otra parte de esta parte de emergencia, donde dice dirección original, la dirección, tipo de emergencia original, dice emergencia médica, traumáticas, herido por caída. Luego hay otro párrafo que dice progreso, que está por horas y por minutos, esto es a las 3:46 y 28 de la madrugada. Progreso de la emergencia, dice diagnóstico. MED 28, IMF 1020, 1041, suicida solicita 1035. ¿Qué significa eso en términos bomberiles? Bueno, significa la apreciación que tiene el efectivo que va al mando de la unidad, comunica posible caso suicida y pide la presencia policial. Es una apreciación que se da al inicio de la llegada de la unidad en cualquier tipo de emergencia, ya sea en un accidente vehicular, en un tema de herido por bala. Siempre se pide la presencia policial porque es la entidad competente para corroborar el hecho que se está suscitando. El posible suicida se da en nuestra central de emergencias, en muchas acciones diarias que atendemos. Ustedes pueden haber apreciado gente en edificios que intenta tirarse, o gente que de alguna manera tomó la decisión de hacerlo. Siempre los partes van a ser narrados minuto a minuto. Conforme se va. Basado en su experiencia, el portero dice que él se encontraba solo en su departamento. Su experiencia en este caso, ¿qué le dice? ¿También le diría a usted, o sea, digamos, basados en tantos años de ver estos casos, que se trataría de un suicidio? Nosotros tenemos una indicación precisa de nuestro comandante general de jamás de los jamases, en incendios, rescates, en lo que fuera, adelantar una opinión que puede traer como consecuencia un adelanto del cual no estamos preparados ni capacitados para opinar. Es una de las razones por la cual en el transcurso del día, como bien lo dijiste, son las autoridades de la Policía Nacional,
el Ministerio Público quienes definen la situación que se ha producido o establecen las causas del hecho. Es la razón por la cual no podemos nosotros adelantar opinión ni manifestarnos al respecto, porque generaríamos una situación de repente hasta de confusión entre las autoridades y nosotros los intervinientes, ¿no? Entonces, en esa parte nosotros no podemos precisar y siempre opinamos lo mismo, que no es parte de nuestra competencia. La nuestra siempre va a ser, Magali, salvar vidas. Así es. Porque esa es la razón de ser del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Gracias, señor comandante Mario Casareto. Claro, es Orden. lo que figura en esta parte, claro, es la apreciación de primera impresión. Lo que los bomberos al llegar, de primera impresión, viendo todo el escenario, deducen a simple vista. Como usted dijo y como también nosotros sabemos, ya la DIRINCRI ha tomado cartas en el asunto y están haciendo las investigaciones e indagaciones del caso y seguramente ellos determinarán cómo así Diego Berti terminó en el piso del estacionamiento de su edificio. Muchísimas gracias por su apreciación. Muchísimas gracias, comandante. Y hoy nosotros hablamos también con Carlos Sánchez, quien fue su manager, quien estuvo con él trabajando el concierto que él hizo, este concierto de regreso a la música después de 25 años, regreso a la estación de Barranco, y algo con lo que él de repente tenía ciertos temores, por lo que nos dijo de no llenar el lugar, lo llenó realmente, lo llenó, fue jueves a jueves, él estuvo con gente ahí, incluso tenía planes y proyectos de hacer una gira y hubo un disco que se quedó inconcluso. De todo esto nos habla quien fue la persona que estuvo manejando su carrera en la última etapa. Mucho alrededor de él y por eso doy esta entrevista, porque probablemente la familia no la dé. Entonces doy esta entrevista porque he trabajado con él, he estado con él muchas veces, en horarios de la mañana, al mediodía, a la tarde, la noche. Hemos regresado de madrugada después los shows. Te puedo decir que la persona que tú entrevistaste es la misma. ¿Tú crees que él haya tomado la decisión de suicidarse, de no estar aquí? El ser humano es complejo, ¿no? Yo no he tenido solamente una relación de trabajo con él, hemos hablado de todo. Y te puedo decir que Diego amaba la vida, amaba a su familia, a su hija, a su hijo. Le encantaba estar rodeado de sus hermanos, de sus amigos. A mí me decía que me le hacía recordar mucho a su papá. Y por ratos me abrazaba y me decía, mi viejo te ha mandado. Entonces yo, como comprenderás, siempre le decía a Diego, siempre te voy a cuidar. Siempre te voy a cuidar. Y esto lo hago por eso. Él mencionó que tenía también una pareja. Uh-huh. ¿Esta pareja se ha pronunciado, ha hablado contigo? No. ¿Sabía si él estaba solo o acompañado? No tengo más detalles, pero sí hablé con él esta mañana, ¿no? Por mensaje de texto, o sea, por chat. O sea, pero ¿sabía si en ese momento Diego estaba acompañado, estaba solo? No tengo más información. Bueno, eso es lo que nos dice el manager de Diego Berti, que estuvo trabajando con él todo lo relativo al lanzamiento de su carrera musical y que incluso estaban preparando junto a Manuel Garrido Leca, un extraordinario productor musical, un disco, un álbum con todas sus canciones, con unas mezclas más nuevas. También nos dice por qué canceló el show, porque él tenía un show en el que incluso había hecho que se invitaran a sus familiares más cercanos, a los amigos más queridos, a la gente que trabajaba con su manager. Quería hacer como un show solo para la gente querida, la gente que le era cercana. Y él a última hora canceló esos shows. Me comentaste que él tenía pactado un show el día de ayer. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se presenta en este show? Él se despierta, él me llama el lunes como al mediodía y me comenta que se sentía un poco con la tos, y nosotros comentamos así como pasa hoy día en el trabajo, ¿no? Oye, hermano, ¿no será un COVID? ¿No?
¿pero cómo te sientes? No, un poco con todos, me dice. Entonces le digo, mira, si no vas a estar al 100%, mejor descansa. Hablo con la tiquetera, con la empresa que vende los tickets, y reprogramamos. O sea, le comunicamos a la gente que por motivos de salud estamos, digamos, dándote la opción para que puedas ir a los 3 shows que siguen. Ayer hasta el mediodía nos hemos ido intercambiando audios. Me habla de que la próxima semana es un show de amigos y de familia. Me dijo, Carlos, vamos, como tenemos los lugares llenos todo el tiempo, te pido por favor bloquear algunas mesas para que vayan mis hermanos, para que vaya mi familia, mis amigos, para que vaya tu familia. Y hacer una noche linda de amigos y familia. Esto indica que él tenía planes, que tenía proyectos. Él no era un hombre que estaba abatido por la tristeza, la desesperación, según lo que cuenta la gente como su manager, que estaba al costado de él. No estaba atravesando un periodo depresivo, por lo que también dicen los cercanos a él. Estaba totalmente entusiasmado con las reacciones que había tenido con el público, lo había recibido tan bien, había vuelto otra vez a resucitar sus días más gloriosos como cantante, como actor. La gente lo reconocía y lo quería, porque si ustedes saben, hay como una vuelta al pasado, hay como una vuelta a los 80s, a los 90s. Cantantes de hace tiempo vuelven otra vez y tienen un éxito inusitado. No sé si esta pandemia nos ha remitido mucho a días felices, años felices que pasamos antes, y Diego Berti sin duda alguna es uno de los más icónicos actores y músicos de la década de los 90s, donde todos éramos increíblemente felices e irresponsablemente locos. Entonces, él es como cuando volvió al escenario, gente de nuestra edad, gente en los 40s, en los 50s, iba a verlo, lo quería ver, lo aclamaba. A veces él, como un día vino acá y me dijo, Magali, estoy con la garganta mala, estoy agripado, pero así voy a ver que ojalá en el día del show, ojalá que era un día, creo que después, mañana yo pueda estar con todas mis ganas y pueda cantarle al público. Ese día de su estreno no estuvo al 100% bien, la gente no le interesó, no le importó, coreó sus canciones y fue un éxito su primera presentación y las siguientes. Era un lleno total la estación de Barranco, fue un lleno total al punto que por eso se comenzó a planificar hacer un tour por provincias y por fuera del país. Y ahí le vino la idea. O sea, él tenía proyectos de vida, tenía proyectos, y de eso justamente habla su manager, con quien justamente planificaba este tipo de actividades. Para trabajar con él, para mí fue un honor. Para mí fue como, wow, qué lindo, qué increíble, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, quiero cumplir mi sueño. Mi sueño es volver a la música. Uno, después de un golpe tan duro, necesita preguntarse ya no por qué, sino para qué, ¿no? Y el para qué ha sido súper lindo encontrar dentro de mis pensamientos y dentro de mis conversaciones con él, que él quería despedirse así, cantando. Teníamos además también planeada una gira al interior del país, de donde nos estaban ya pidiendo el show bastante, y una gira ahora en noviembre a Estados Unidos para las comunidades peruanas y latinas. Él tenía muchos planes. Sí. O sea, quería lanzar también este disco Triple X. Eso es un disco que él graba en Brasil y la disquera le propone hacer este disco, pero nunca salió. Entonces, cuando él lo escucha, me dice, oye, Carlos, mira, tengo acá lindas composiciones, o sea, hay compositores brasileros. Ya tengo algunas canciones, pero el disco se está mezclando afuera y está hermoso. De que independientemente de lo que hay alrededor, voy a cumplirle la palabra a Diego, ¿no? Y vamos a lanzarlo. Estuvo grabando en Pacasmayo, me mandó unas fotos lindas del norte que tanto quería, comer su pescado que tanto le gustaba. Y ahora está, y la película se termina de filmar ahora y sale el próximo febrero. O sea, Febrero del 2023.
tenía proyectos, tenía Sí. sueños, todavía tenía Sí. muchas cosas Sí, mira, que cumplir. tenía la película. Para el próximo año habíamos conversado, teníamos planificado ya con fechas hacer unos masterclass para actores, para contarles no solamente cómo pueden mejorar su técnica de actuación, sino cuál es el ABC de cómo se van del país a tocar puertas fuera. ¿Quién mejor que él para enseñar eso? Qué increíble, increíble cómo esta vuelta a los escenarios llenó de vitalidad, de optimismo y de entusiasmo a Diego Berti, que sí es cierto, había estado desaparecido mucho tiempo hasta que de pronto decide regresar a los escenarios y de verdad como crítica de televisión, como crítica de espectáculos, cuando vi su proyecto me pareció, dije, no sé, la gente cómo lo recibirá. Fui un poco escéptica. Sin embargo, luego del reportaje que hace a mi reportera, que va, la deja entrar a su casa, se confiesa con ella y ella logra sacarle además lo que, digamos, nadie ya le había vuelto a preguntar durante muchísimos años por esa relación, si hubo o no, con Jaime Bailey, ese capítulo de su vida que a él le dejó una suerte de herida, una suerte de cosa no resuelta ahí, y finalmente lo dijo, habló con total libertad, vino acá, se sentó con nosotros y habló de todos los temas, pero en ese reportaje que le hace nuestra reportera, Diego Berti habla de un tema digamos, bastante delicado. Habla sobre el suicidio, sobre todo el suicidio ligado a su padre. ¿Te costó darte cuenta de eso? Porque yo sé que a los 17 años tuviste esta pérdida tan fuerte que fue la de tu papá. He visto en alguna otra entrevista que tú hablas de esa luz que encontraste después de muchos años. ¿Fue difícil? Sí fue difícil porque claro, uno a veces se queda en el dolor, ¿no? en la pérdida, en el porqué. Pero no somos dueños de nuestras vidas, somos frágiles, nuestros momentos están destinados, cada uno tiene su hora, lo que uno tiene que abrazar, albergar, es esa energía, ¿no? Es ese amor que te dejan las personas que se van, porque esa es la energía que perdura, ¿no? Yo no sé si crea en las reencarnaciones o esas cosas, ¿no? Creo en el bien, ¿no? Y en el amor que los seres queridos te dejan. Qué maravilloso escucharlo, pero era un gran conocedor de su alma, de su espíritu, de su corazón. Él decía, somos frágiles, cada uno tiene su hora y sin duda alguna esa fragilidad es la que ahora nos hace estar tristes por él, apenados por su partida tan rápida. Cada uno tiene su hora, decía él, y es cierto. Él se fue antes que nosotros y eso nos deja un gran vacío. No solo un gran vacío en los escenarios peruanos, sino un gran vacío porque este era un ser humano increíble, un tipo talentoso y siempre he dicho, yo admiro el talento por donde lo mire. En algún momento habré tenido discrepancias con él, pero generalmente siempre admiré su arte. Su vida personal no la conocía mucho, pero su arte, esa calidad de actor, porque este era un actor de raza, este era un actor nacido para estar parado sobre las tablas y creo que cualquier persona que trabajó con él así lo dice. Cuando él estuvo en una entrevista con Milagros Leiva, en una entrevista de esas largas confesionales, él habló sobre temas bastante delicados, pero lo hizo con suma libertad, queriendo hacerlo además. ¿Qué le pasó a tu papá? Yo prefiero no hablar de ese tema mucho, pero digamos que se fue intempestivamente. No estaba planeado para nada, fue un accidente, digamos. Un accidente suicida. Yo me quedé con todo el amor de mi padre. Yo amaba a mi padre de sobremanera. Él me decía que yo era su escudero. Yo, a pesar de tener 18 años, para mí el mejor plan era estar con mi papá. Y yo lo adoraba. Ahí habla de la gran pérdida de una manera bastante, digamos, sutil,
¿no? Él dice que fue un accidente suicida, ¿no? Su padre, la pérdida de su padre, se fue cuando nadie lo esperaba, porque a veces así se van las personas a las que amamos, se van sin avisar, se van de un momento a otro, de una manera intempestiva, como él dice. Yo lo que más quería a los 17 años era estar con mi padre al lado de él. Pero ese hecho a él lo marcó muchísimo. Él tuvo, y él lo ha confesado, años de terapia, de psicoanálisis para superar la partida tan pronta de su padre y sobre todo la partida intempestiva de su padre, como él dijo, un accidente suicida. Pero nosotros acá queremos volver a recordar ese reportaje que le hicimos, el primero, que volvió a Diego Berti al ojo público, porque es en este reportaje cuando él comienza a dar entrevistas para promocionar su show en la estación de Barranco, nos permite entrar a su casa, fuimos, digamos, los primeros en hacerlo, y con los primeros con los que se abre totalmente y habla de temas de los que antes se había negado a hablar. Y acá, Diego Berti, todos vuelven la mirada hacia Diego Berti y todos los canales, programas se lo comienzan a disputar para que siga hablando del tema, para que hable de lo otro y para que dé más relleno sobre el tema Bailey, sobre el tema de su homosexualidad, del tema de su opción, de lo que él es, de lo que él siempre fue. Claro, nunca dijo ni sí ni no, pero tampoco lo negó. Y él vivió, creó, fiel a lo que él quiso ser fiel. Veamos este reportaje que nosotros guardaremos para siempre entre los reportajes y cosas más preciadas que nos han pasado a lo largo de nuestra carrera televisiva. Yo efectivamente sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, una relación fallida. No fue una relación relevante. Por primera vez, Diego Berti se arma de valor para confesar que mantuvo un romance con Jaime Bailey. A sus 54 años, el actor ha decidido salir de este closet en el que estuvo encerrado por mucho tiempo. Hoy por fin se saca esa mochila que en muchos pasajes de su vida no lo dejó vivir en paz. ¿En qué momento tú sentiste esa libertad? La sentí hace mucho tiempo. Pero siempre en silencio, en su mundo, en ese universo lleno de demonios, lleno del qué dirán, lleno de interrogantes que no le permitían ser él, libre, sin tapujos, sin cuestionamientos. El multifacético Diego Berti nos recibió en la intimidad de su casa, que es sin lugar a dudas su refugio, donde convive con su soledad y donde hoy por fin se desnudará sin vergüenza ante nuestras cámaras. Lleno de flores mi casa, prendo velas, pongo incienso. Esta hamaca yo la compré en Venezuela, cuando me fui a hacer Amantes de Luna Llena a Venezuela. Entendí el concepto de tener la hamaca dentro de la casa. Te puedes pegar una super siesta acá y escuchar música. Esta es mi terraza, con mis flores, con mis plantas. Y acá pues me echo a leer, la paso rico. Y con la vista impresionante. La vista al mar. El galán de galanes. O sea, siempre te gustó que siempre vean ese lado tuyo. Yo nunca me consideré un galán. Pero para el público era ese joven guapo que a los 22 años tenía una carrera prometedora. Y más aún cuando protagonizó la recordada novela Natacha, para luego ser llamado a infinidades de telelloronas más, como Canela, Leonela, Cosas del Amor, siendo ese camino que lo llevó a actuar en Venezuela, Brasil, Colombia, convirtiéndose en la estrella del momento, con el que todas soñaban. Yo salí a trabajar mucho en telenovelas afuera y todo, pero siempre mi preocupación fue hacer mis raíces en el Perú, porque yo amo el Perú. O sea, es mi país. Yo quiero que mi país sea un país bueno. Pero mucho antes había entregado a su otra pasión, una que la ha llevado consigo siempre, la música. Las sombras me acompañarán y con dragones habrá que luchar.
es que además de actuar, Diego canta y compone. Y qué difícil es amar es y será ese tema que hasta el día de hoy no podemos dejar de escuchar. ¿Qué vas a hacer? Estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás. Y el miedo que sentimos una tanto, qué difícil es amar. Se casó con su novia de adolescencia, tuvieron una hija. Sin embargo, después de algunos años se divorciaron. Luego de viajar por distintos países, Diego hoy vive con su nana y sus 2 perritos en este departamento en el malecón de Miraflores. De ahí este es mi cuarto. Este es un cuadro que me hizo Tokeshi. Tengo mi jardín acá también. Tengo un jardín acá. Así vivo, esa es mi casa, por eso nunca salgo, por eso soy tan antisocial. Sin embargo, no siempre fue así. Diego Berti tenía muchos amigos, confiaba en ellos, sobre todo en uno, Jaime Bailey, a quien le abrió las puertas de su intimidad, sin imaginar que años después, lo que había pasado en 4 paredes sería ventilado. Un libro que hablaba sobre un amor clandestino, donde había 2 protagonistas, el actor y el escritor. La primera vez que me enamoré hasta los huesos de un hombre fue cuando tenía 25 años en Lima. Invité al programa a un actor muy famoso, muy talentoso, muy guapo. Terminada la entrevista, y como si fuera una cosa natural, el actor vino a mi apartamento y terminamos en la cama. Y yo tenía novia en ese momento, y él tenía novia en ese momento. Y yo era famoso, y él era famoso, porque él no quería salir del closet, y yo tampoco me animaba mucho. Tarde o temprano, años después, esto se sabría porque yo lo convertiría en ficción, en novelas, en literatura, ¿no? Este libro fue publicado en 1994, en medio de una sociedad cucufata. Y aunque en su momento Diego Berti intentó esquivar el tema, este lo persiguió toda su vida. Pero ahora el actor ya no quiere callar más. Y por primera vez le responde al escritor sobre el romance que mantuvieron en los 90. Oído a la música, Jaime Bailey. Yo efectivamente sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, una relación fallida. No fue una relación relevante. Lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso, ¿no? Él escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, y me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera, y me hizo mucho daño. Se nota que Diego recuerda ese momento como si hubiese sido ayer. Su expresión de molestia y dolor al recordar lo que vivió por Jaime, sin duda lo marcó. Y cómo no, si pese a que ya pasaron 28 años, sin ningún arrepentimiento, Jaime continúa narrando los pasajes de su vida junto a Berti. Yo creo que escribí de él porque lo quería, lo seguía queriendo, lo extrañaba, era una manera de recuperarlo en la memoria, en la imaginación. Pero él se enojó. No sé si sigue enojado, quizá ya no. Un capítulo difícil de olvidar en sus largos 54 años de vida. Por eso aprovechan nuestras cámaras para burlarse de Jaime, el personaje que según Diego le hizo mucho daño en su momento. Yo no le guardo ningún rencor, al contrario, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado. Él que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués, señor casado y con hijos y con una gran barriga. Y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo, ¿no?
Esta vez Diego se aventó del avión porque quiso y no por obligación. Este era su momento y no lo quiso dejar pasar. El closet del que él me quiso sacar, yo me lo saqué hace muchos años. Yo soy una persona libre, libre con la posibilidad de enamorarme de alguien. Yo soy lo que soy y no necesito excusas. No creo que uno tenga la necesidad de decir, oye, soy esto. Para Diego no fue nada sencillo aceptarse. Hasta ahora le cuesta mencionar la palabra homosexual o gay. Y es que detrás de ese rostro bonito que cautivó a muchas fans de la época, había una vida complicada. El suicidio de su padre cuando apenas tenía 17 años y el terminar de aceptarse sin pensar en el qué dirán. ¿Fue poco a poco? Yo creo que siempre fue así. En realidad ese siempre fui yo, ¿no? Desde niño. Pero, digamos que hay que lidiar con la realidad y la vida y eso a veces golpea, ¿no? Porque no vivimos en un país fácil, no vivimos en un país abierto de mente. Ahora Diego Berti ha decidido seguir sanando sus heridas del corazón y el alma a través de su música, esa que lo ayuda a desconectarse y transportarlo a través del tiempo a ese escenario que lo convierte en un niño terrible en sus días de furia. Demasiadas intimidades, Magali, De verdad, Priscila Mateo logró sacar eso que él tenía guardado por muchísimos años. Verónica Linares, en la entrevista última, que es quien le hace una última entrevista a Diego Berti, le pregunta por qué sacar una verdad tan guardada celosamente durante tantos años y un tema del que él no quiso hablar, ¿por qué decirlo en un programa como Magali TV? O sea, no sé por qué la pregunta, que viene la pregunta y por qué no decirlo acá. Si en este programa se han dicho, creo que todas las grandes verdades durante los últimos 25 años a nivel del mundo del espectáculo. Él lo eligió, él lo quiso así, nadie lo obligó. Él dijo que la reportera era educada, le pareció fluyó la entrevista y creo que fluyó lo mismo que fluyó cuando él vino acá, porque eso lo vamos a ver luego. Y luego también vamos a ver una nota que significó el retorno glorioso de él a los escenarios. Tenemos que irnos a un corte. Cuando regresemos, vamos a regresar con la entrevista que él siguió y que este reportaje que acabamos de ver de nuestra reportera Priscila Mateo causó que Jaime Bailey se revolviera en su cólera y su ira y contestara con una columna. Cuando viene el mismo día de que pasamos el reportaje, Diego Berti se sienta acá y ahondamos un poco más en ese tema, Jaime Bailey respondió con otra furibunda columna. Volvemos con eso. Después de ese reportaje, sentamos acá a Diego Berti. Lo sentamos y hablamos con él como dos viejos conocidos. Y él ahondó aún más con esa ironía, con esa tranquilidad que le daban los años. Me burlé un poco de él porque lo había visto en la entrevista con sus lentes, su boina. Lo había visto como un señor bastante avejentado. Y él dijo, no, por favor, no me digas así. Claro que luego al verlo en el escenario cantando en la estación de Barranco, él era pues un huracán en escena. Pero esta es la entrevista que nosotros siempre recordaremos. ¿De verdad es la primera vez que hablas con esa soltura, tranquilidad, madurez que dan las canas, los años, la experiencia, ¿no? Mira, Magali, creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro yo, ¿no? O sea, mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos. Hubiera podido evitar decírselo, o sea, toda mi familia, todos mis amigos, o sea, yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir, oye, salte del closet. No, eso es cierto. Yo salgo del closet cuando me da la gana y si lo necesito. Y al igual que no he hablado de intimidad en ese caso, nunca he hablado de ninguna intimidad. Yo he estado con gente como Mónica Santamaría, Katia Condos, y jamás he hablado de mi relación con ella porque yo valoro eso. Yo generalmente soy amigo de las personas que han estado conmigo. O sea, mi enamorada de cuando yo tenía 17 años, la enamorada de la que
Jaime que él habla. Es mi mejor amiga. Mi relación con Jaime nunca fue una relación. Fue un intento de él de acercarse a mí y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición. Se portó mal. No fue una ¿No actitud fue de más amor. bien una actitud de despecho? Era una actitud Porque de... yo creo, era- yo siento en lo que he leído, sus libros, sus artículos hasta ahora, que creo que él se enamoró de ti más que de, yo de él. yo dudo mucho, Magali, que alguien que te ame se porte así contigo. Pero Yo lo bueno, que hay formas lo de que- amar yo lo egoístas y que él creo- mezquinas, ¿no? Lo que él creo es que estaba muy interesado en vender libros y sabía que eso era algo que iba a generar un morbo en la gente, ¿no? Pero ese era su único interés. En este artículo que él escribe en Infobae, ¿no? Jaime Bailey, todos mis novios todos, él decía, Diego no estaba listo para salir del closet y yo tampoco. Nos amábamos, pero todo era clandestino, oculto, prohibido. No tuvimos los cojones para salir del armario, largarnos del país y ser felices, por miedo a que nos descubriesen, aterrados por los chismes Eso es y las mentira. habladurías que circulaban sobre nosotros. Eso es Nos mentira. separamos, dejamos de vernos. Él se quedó con su chica, yo me enamoré de una chica y nuestra pasión se fue diluyendo por la peor de las razones, por miedo a que todos nos descubriesen y supiesen que éramos amantes, Mira, putos, muy putos. yo no volví con ninguna chica. Yo me enamoré de una mujer, de Viviana Monge, que es mi esposa, La madre con la de que tu tengo hija. 2 hijos. Tengo a mi hija de 22 años y tengo un hijo que no es mío, que no es de mi sangre, es el hermano de mi hija. Y es un niño especial, y es un niño que me ama y yo lo amo como si fuera mi hijo. ¡Qué maravilla! Ese es el tipo de relación que yo tengo. Entonces, que diga que la cosa no funcionó porque nos chupamos, fue mentira. Yo me quedé colgado solo y él se fue con mi mejor amiga. ¿Y cómo vives ahora? ¿Cómo vivo? Feliz, tranquilo. Vivo súper contento, ¿Y estoy por qué feliz de no te volver a la... ¿Por qué dices que te Estoy- gusta estoy vivir feliz. encerrado en tu casa? Porque yo ¿Eres sí- bien antisocial? Yo he sido ¿sí? siempre antisocial y es más, ahora con la pandemia fui sumamente feliz porque pasé de ser un anormal a un normal. Esa fue nuestra normalidad porque ya durante mucho tiempo. Ya nadie salía de su casa. Me gusta mucho mi casa. Para mí mi casa es un templo. Y tú me debes entender porque tú también eres así. Sí, soy media Me también gusta antisocial. tener siempre flores en mi casa, Ah, sí, me encanta. comer rico. La señora que vive conmigo es una señora que trabaja desde que yo tenía 22 años y me mudé a mi primer departamento. Mis relaciones son así. ¿no? Larguísimas. Y ahora, sí, y a pesar de que tiene mi misma edad, es como mi madre, ¿no? Y le digo todavía, me dice, joven Diego, todavía le digo, oye, pues carajo, no me digas joven Diego, ya no soy joven Diego. Es que no puedo. Mira que ya no veo, mira que necesito lentes. Es que debes no decirle. puedo, es que no puedo. ¿Por qué volver otra vez a la música después de tantos años? Pucha, porque la música durante la pandemia volvió a mi vida, ¿no? O sea, primero me llamó Augusto Madueño, que es mi socio, hermano de Pelo Madueño, de José Luis Madueño, un capo, chico que es un capo. Y me llamó y me dijo, quiero hacer un homenaje al rock, quisiera que cantes Qué difícil es amar. Entonces yo en la pandemia con mi teléfono canté Qué difícil es amar, salió y salió muy bien. Entonces quedamos en grabar una canción juntos, una colaboración, y acabamos de hacer el video el fin de semana en el Bolívar, un video lindísimo. Que ¿Y pronto ahora? va a salir. Luego Galabrie, que es una cantante nueva, hizo conmigo una versión nueva de Qué difícil es amar. Y luego con Manuel Garrido Leca y con Augusto estoy reviviendo un disco que grabé cuando en el 2003 me fui a Río a hacer Vale Todo con Globo y Telemundo. Grabé un disco que nunca salió. Ya he escuchado ahora a la distancia, suena un poco antiguo. Pero habría Entonces- que Entonces lo he hacer- regrabado. Ya. Es un disco que se llama Río 3X, así como Ya. X-Rated. Bueno, esta fue la entrevista que acá le hicimos y que sacó aún más roncha en Jaime Bailey porque él siguió ahondando en ese tema, lo llamó pequeño burgués, panzón. Entonces eso hizo que él nos dedicara a los dos otra columna aún más. No sabemos qué dirá hoy Jaime Bailey en su programa en vivo, ese programa que tiene la televisión de Miami. Pero esta entrevista y sus confesiones hicieron que Diego Berti se pusiera otra vez en la palestra.
todos los canales lo comenzaron a llamar, los programas. Después, saliendo de acá, él ya tenía pactadas como 5 entrevistas más en diferentes programas, ¿no? Esto fue lo que realmente otra vez hizo que él resurgiera, porque él no es que la gente se hubiera olvidado de él, pero durante pandemia no supimos de él. Él vuelve a la música y era como una sorpresa. La música, había mucha gente que no se acordaba de él y su relación con la música y el canto, pero creo que de alguna forma pusimos nuestro granito de arena para que Diego estuviera, pues, nuevamente, llenara ese espacio de la estación donde fue, creo yo, tan inmensamente feliz. Palabras del alma. Diego Berti se nos fue, no sin antes revelar ante nuestras cámaras su secreto mejor guardado. Ese secreto que estuvo escondido en un closet por casi 3 décadas, pero que abrió sus puertas para dejar en claro su verdadera relación que tuvo con el escritor Jaime Bailey. Expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, y me expuso. Él, a sus 54 años, volvió al mundo de la música, un mundo que al parecer lo extrañó en demasía, porque en su retorno la gente lo aplaudió por cada letra, a pesar que su voz no era la de antes. Ya con gran experiencia de vida, la coraza del actor cada vez más fuerte, para que así las heridas del pasado no vuelvan a abrirse. Y eso lo demostró en una entrevista que le hicimos y que no salió al aire. Y aunque él diga que fueron 2 años de relación, es mentira. Creo que lo mínimo que le puedo decir es la verdad, que está hecho un guatón y que es un burgués. Es más, en la última entrevista que le hicieron a Berti, le preguntaron por qué destapó su caja de Pandora con nosotros, un medio temido por varios actores, a lo que el buen Diego respondió. Lo que pasa es que cuando vino la periodista de Magali acá, yo había hecho un montón de entrevistas y en un momento tomé conciencia de que era Magali. O sea, fue muy amable, muy linda, yo le enseñé mi casa, conversamos. Entonces en un momento me preguntó y dije, ya, o sea, le dije, sí, en algún momento éramos jóvenes, pasó algo, pero en realidad nada relevante. Gracias, Diego, por abrirnos la puerta de tu hogar, la puerta de tu corazón y por permitirnos ser parte de tus últimos días. Unos días que hubiéramos querido se prolongue por muchos años más, pero la vida decidió llevarte a otro concierto. Así que prepárate, maestro, para tu nuevo show. Hasta pronto, Diego Berti. Bueno, él realmente disfrutaba el reencontrarse noche a noche con su público. Nosotros no podemos entrar en la vida, nadie sabe lo que pasaba por su cabeza, por su corazón, nadie sabe lo que él en la noche, su soledad, en medio de sus reflexiones, nadie sabe lo que pudo haber pasado con él. Nosotros no podemos especular al respecto, esperaremos las investigaciones de la policía. Lo cierto es que acá hay una realidad, él se nos fue de manera abrupta, de manera intempestiva, no lo esperábamos, nadie estaba preparado, pensábamos que tendríamos a Diego Berti para muchísimo rato más, pero bueno, esto no es más que un hasta luego, ya nos volveremos a ver con Diego Berti. Nosotros, sin embargo, hicimos una semblanza de la carrera, tratar de resumir esa carrera larga que él tuvo desde que era un pequeñito y ya le gustaba subirse sobre el escenario. Me basta saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás, que el miedo que sentimos una tanto, que difícil es amar. Diego Berti en estos últimos meses había recuperado esa fama que suele ser traicionera y efímera, pero que estuvo junto a él en los últimos días de su vida. Se fue siendo ovacionado por última vez, regresando a los escenarios, volviendo a las páginas de la prensa, volviendo a sentirse querido por el público. Un personaje que en los años 90 hacía que las chicas pierdan la cabeza, siendo portada de revistas.
Sus novelas eran las más sintonizadas y en sus conciertos sus fans no dejaban de gritar. Diego Berti era una estrella que dio sus primeros pasos entre los telones del Teatro Marzano de la mano de Osvaldo Catone. Catone me miró y obviamente pues me vio y dijo, este chico es guapo, ¿no? Pues tiene presencia. ¿Qué querés hacer? ¿Viste? Para empezar, ¿cuál es tu nombre? Diego Berti. No, Diego Berti no es nombre artístico. Tú te vas a llamar Guido Bertier. Diego Berti ha estado vinculado al arte. A fines de los 80, cuando era adolescente, empezó a actuar. Y cuando llegó a la universidad, soñaba con ser una estrella de rock. Y con su grupo Imágenes, llegó a grabar un long play y empezó a hacerse conocido. Estaba perfilado a una carrera musical, llegando a concursar en el Festival por la Paz en 1989, donde quedó en segundo lugar, pues el premio se lo llevó Juan Diego Flores. El futuro le deparaba un camino como galán de telenovelas. En 1990, Natacha lo puso dentro de todas las casas. Es en ese año que conoce a Jaime Bailey y de esos encuentros, de ese romance encerrado en un closet, El Niño Terrible publicó su novela No se lo digas a nadie, con un capítulo dedicado a la relación clandestina del periodista y el actor. De hecho me molestó como cualquiera, ¿no? Pero la verdad que no le di tanta importancia, ¿no? Porque en ese trabajo la gente siempre va a hablar. Con el paso del tiempo, a Berti sí le llegó a molestar que le preguntaran por Bailey y sobrellevaba los cuestionamientos incómodos de la prensa con llevó su talento a las telenovelas de Venezuela, Colombia, a la cadena Telemundo. Incluso llegó a actuar en Brasil. También protagonizó películas como Reportaje a la muerte, Bajo la piel, El bien esquivo, Una sombra al frente. Pero nunca dejó de lado el teatro. Siempre que podía, regresaba a las tablas. A ese primer amor que lo llevó a hacer obras de Shakespeare, musicales como Annie, Mamma Mía o Carmín, y clásicos de Broadway, como La jaula de las locas. En el altar de esta iglesia, el actor Diego Berti y su novia Viviana Monge se han prometido fidelidad. En marzo de 1997, La Urraca cubrió el matrimonio de Diego Berti, el personaje de moda de esos años. Fruto de ese matrimonio, nació Aisa, su única hija. Desgraciadamente, la unión no fue duradera. Se separaron y en 2004 se divorciaron. Berti tampoco abandonó la música. Como solista grabó 2 discos y siempre organizó shows, como uno que hizo de música brasileña, show que vino a promocionar al set de La Urraca. Y vamos a tener una noche de romance, de ritmo y de sabor brasileño. Te amaré por toda nuestra vida, te amaré. Ahí está. Este año 2022 fue para Berti un regreso a la música, pues se fue dejando un disco casi listo, pero con la satisfacción Qué nostalgia me ha dado esta nota. Acabo de verme a mí misma en el año 97, cuando aún no tenía programa de televisión propio. En marzo del 97 yo tenía un segmento de 3 minutos en el noticiero de ATV, que luego eso me catapultaría a que me ganara el derecho de tener un programa de televisión los días sábados y posteriormente de lunes a viernes. Me he dado cuenta que mi carrera está muy unida también. En paralelo ha corrido la carrera de Diego Berti, increíble, cada uno por senderos diferentes. De verdad, hoy me siento como si hubiera ido un ser muy querido por mí, como un ser muy cercano a mí, porque creo que Diego Berti, como estas grandes estrellas, las verdaderas estrellas que realmente tienen brillo propio, siempre tienen ese efecto en nosotros. Vida
Y desde acá, de este humilde programa donde él decidió hablar con libertad y hablar con la verdad, enorgullecerse de quien era, desde aquí nuestro pequeño homenaje y nuestra despedida en nombre de todo el equipo de Magali TV, de la reportera Priscila Mateo, a quien dejó pasar a su casa y con quien confió, con quien fluyó una entrevista memorable sin duda. Este es nuestro pequeño homenaje para Diego Berti. Que en paz descanse. Hoy ha salido ese sol de nuevo y día a día se hace una vida. Quiero sacar lo que tengo dentro y ver colores y formas nuevas. Contigo no existe final, solo un largo camino que andar. Las sombras me acompañarán y con dragones habrá que luchar. Y me basta saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás. Que el miedo que sentimos una tanto, qué difícil es amar. Y me basta saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás. Que el miedo que sentimos una tanto, qué difícil